la ruta secreta de la cena. Sí, querido amigo, querido hermano que nos acompaña en esta mañana, sean ustedes bienvenidos a este tiempo de reflexión bíblica que comparte con ustedes el canal de esta su iglesia, la Iglesia Bautista de Tunal. Bienvenidos, abra su Biblia en Lucas capítulo 22 y versículo 7 y leeremos hoy hasta el 23. Bueno, en realidad es que el Señor tuvo que tener una ruta secreta para poder realizar esta última cena con sus discípulos. Bueno, ¿por qué? Observémoslo allí que nos dice el texto, que nos va diciendo la palabra. Y abra su Biblia, Lucas capítulo 22, versículo 7. Así es de que llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. En realidad, cientos de miles de corderitos serán sacrificados en esta fiesta, que era la Pascua. Una vez más recordamos, era la celebración más importante del pueblo. Allí, en estos lugares, recordaban la salida de Egipto, la salida de la esclavitud de Egipto, la muerte allí de estos primogénitos egipcios y la salida del pueblo de Israel de la esclavitud. Así es de que el escritor hace énfasis en que era necesario sacrificar el cordero. No dice aquí los corderos, pero sabemos por la historia que eran miles, pero dice el cordero, porque al fin y al cabo era uno quien les recordaba la salida de esta esclavitud. Así es de que en el versículo 8 dice: y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Jesús envió a dos de sus discípulos de mayor confianza, a Pedro y a Juan. ¿Dónde deberían ir? Bueno, aquí está la instrucción. Dice el versículo 10. Ellos le dijeron, está la pregunta: ¿dónde quieres que la preparemos? Algo natural. Pero él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Bueno, aquí tenemos varias cosas. Primero que todo, no era normal que un hombre llevara los cántaros. No era normal que un hombre tuviera un cántaro de agua. Lo normal era que las damas tuvieran los cántaros de agua y cargaran el agua. Entonces, para ellos, esto que no era normal era una indicación un poco más clara y más sencilla de a qué hombre iban a seguir Pedro y Juan. Es decir, había allí ya dispuesto un aposento, pero la ruta para llegar allí era un poco secreta. Solamente ellos sabían esta indicación importante. Así es de que este hombre llevaba el cántaro y la indicación era que le tenían que seguir. Era fácil para los discípulos, ya que, como lo repito una vez más, no era normal, sino que las mujeres llevaban el cántaro. Las mujeres eran quienes llevaban el cántaro. Así es de que, bueno, ya estaba dispuesto este lugar allí, pero de allí encontramos algo importante: seguidle, porque el padre de la familia de esta casa ya iba a indicarles dónde era. Estaba ya dispuesto, y en el versículo 13 dice que fueron pues y hallaron como les había dicho, y allí prepararon la Pascua. ¿Por qué secreto? Bueno, porque recordemos, dentro de esos había un traicionero. Este traicionero era Judas, y Judas no debería decir dónde era el lugar donde se iban a reunir el Señor Jesús con sus discípulos. Podría dañar esta ocasión especial, este importante acontecimiento que tuvo lugar en ese aposento alto. Así es de que el traicionero Judas no debería saber dónde era con exactitud. ¿Algún detalle más? Los discípulos no regresarían donde se encontraban ellos. Así es que el traicionero podía preguntar: ¿dónde es? ¿Para dónde vamos? No,
El Señor Jesús no permitió que el traicionero supiera dónde era. Así es de que si regresarían, les preguntaría o les haría preguntas o indicaciones de dónde era, y quizá le iba a informar a la guardia o a los sacerdotes para arrestar a Jesús antes de tiempo. Queridos hermanos, con esto debemos aprender algo. Es que es en el tiempo de Dios. Es que es justo en el tiempo exacto donde Él nos va a permitir desarrollar diferentes situaciones. Y debemos tener la sabiduría del Señor para tomar decisiones. No todas las situaciones las debemos estar ventilando. Aunque somos cartas abiertas, el necio todo lo cuenta, pero el sabio no promulga mucho su sabiduría. Así es de que debe el Señor hacer esta ruta secreta. ¿Para qué? Para no poner en juego la exclamación del versículo 15. Mira, el versículo 14 dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa él con los apóstoles. Cuando era la hora. Y de aquí aprendemos que el Señor tiene una hora exacta y dispuesta para cada situación. Debemos ser pacientes en Él y aprender de su sabiduría, de su inteligencia, aún de esa ruta que tomó. No permitió que la guardia, ni los soldados, ni los intérpretes de la ley, ni los sacerdotes, ni sus enemigos hicieran algo en contra de esta importante y última cena. Bueno, ya estaba dispuesto, todo fue preparado, y miren el versículo 15, hermanos y amigos. Y él les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Bueno, aquí hay una alegría maravillosa, una alegría especial en el Señor. Sabía que iba a padecer, pero su anhelo, su deseo era comer esa Pascua con ellos. Por tiempo de esta reflexión, no podemos introducirnos en detalle de todo lo que pasó en esa última cena. Bueno, así es de que aquí hay esa exclamación de alegría. ¿Por qué? Porque ellos adicional iban a conocer un poquito más a ese Cordero Pascual. Iba a ser revelado que Él era el Cordero Pascual. Y bueno, miremos del 17 al 20 la esencia de esta revelación. Dice: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Bueno, en estos versículos, como lo digo, por tiempo no tenemos oportunidad de introducirnos a fondo de lo que nos enseña cuando celebramos la Santa Cena en iglesia. Tenemos oportunidad de conocer un poquito más lo que la Escritura nos está enseñando, pero por el momento quedémonos que era muy clara la revelación. ¿De qué? De algo que pasaría al otro día. Él sería entregado, y allí tenemos el cumplimiento profético del Mesías sufriente, su cuerpo molido, ensangrentado y totalmente martillado por nosotros, por el pago de nuestros pecados, pero sobre todo por un cumplimiento profético de un Mesías sufriente. También el cumplimiento de la paga del pecado, la muerte. Y el pecado fue pagado allí, y la victoria, y vencida también la muerte allí en esa cruz. Bueno, y lo otro es que aquí está la sangre del nuevo pacto. Por un lado, el cuerpo molido del Mesías sufriente para el pago de nuestros pecados. Por otro lado, también la sangre del nuevo pacto. Así es de que usted y yo hoy, como iglesia, ¿qué tenemos? Los beneficios soteriológicos, o más bien los beneficios que tienen que ver con la salvación de nuestras almas, con la salvación de nuestras vidas y con lo que a nosotros nos atañe en cuanto a la salvación
ese nuevo pacto. ¡Qué bendición tan grande! ¿Falta más por cumplirse el nuevo pacto? Por supuesto que sí, pero aquí dice que esa es la sangre del nuevo pacto. Así es de que tenemos cosas bien importantes en estos versículos. Versículo 21 dice, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. Les revela que el traicionero está allí, sentado a la mesa. Judas estaba allí. Pero también dice el 22, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Bueno, el Hijo del Hombre va a sufrir un terrible castigo porque así estaba determinado, para pago de nuestros pecados, para salvación a todo aquel que cree. Pero bueno, dice también que hay el terrible castigo que le espera a este quien entrega. Y en el versículo 23 vemos la sorpresa del equipo. Por supuesto, allí están en este capítulo 22 reunidos los fariseos, reunidos los principales sacerdotes, nos muestra también a Satanás, nos habla de Judas Iscariote, pero también nos habla estos versículos de los discípulos. Y aquí está la sorpresa. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería que había de hacer esto, la sorpresa del equipo. Queridos hermanos, de esta porción hemos aprendido que el Señor todo lo tiene a su tiempo y a su hora, pero también nos enseña diligencia, inteligencia, que debemos movernos como Él nos dice en todo tiempo y en todo lugar. Hermanos, bendiciones, que el Señor les guíe, que el Señor les continúe bendiciendo y nos vemos en una próxima reflexión bíblica. Bendiciones.